Bienvenido al canal Doter01, como siempre, trayéndole contenido. Mi gente, tenemos una leyenda aquí en la cabina. Estamos activos. ¿Qué es lo que, hermano mío? ¿Cómo está? Tranqui. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Estamos bien. Tranquilo. ¿Cómo están los proyectos? Están ahí los proyectos, vienen muchas cosas durísimas. Hermano mío, la gente no te conoce. ¿Quién tú eres? Mi nombre es Raúl, pero mi nombre artístico es Willy Raúl. Me pueden buscar en todas mis plataformas, Facebook, YouTube y Instagram. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, de Jimaní, ¿De qué parte de Jimaní? de Villa Solidaridad. Atención la juventud de Villa Solidaridad, que apoyen esta plataforma y que apoyen a este talento que tenemos aquí en la cabina. Un chamaquito que le gusta la música y también graba videos musicales, mi gente. ¿Cómo tú inicias esto del mundo del video, de hacer video, detrás de cámara? Dime. Yo inicié esto ya cuando comencé a vaina con Diego, pero en verdad comencé a vaina editar videos musicales a través de MH, que me enseñó y me gustó cómo él le mete. Ok, ¿cómo tú conociste a Diego? A Diego La X, yo lo conocí hace pila atrás, un diciembre. Lo conocí a través de una amiga de él, de una prima de él, que la prima me gustaba y todo, y me le pegué y le dije que lo que con la menor, y ahí nos fuimos, y así comenzó la relación. Bien de bien. Tú sabes que Diego La X DJ Plano le estaba grabando los videos a Diego La X y ahora estoy viendo que tú eres el que le está grabando los videos a Diego La X. ¿En qué momento comienza a grabarle seriamente los videos a Diego La X? Yo comencé a grabar los videos a Diego La X después que MH subió pausa con DJ Plano. Iban a buscar otro productor de video y también musical, pero como no quería que él vaya tan lejos a perder tiempo por ahí, le dije, ven, yo te lo grabo, yo sé bregar con eso. Y así comenzamos. ¿Y Diego qué dijo? Que de una vez que sí. Sí, que me pone a prueba y me puso a prueba y le gustó y siguió. ¿Qué pasó con DJ Plano y Diego La X? Yo quiero saber esa parte. No, esa gente están a todas, esa gente siempre están unidos. Lo que pasa es que, como ya te dije, DJ Plano no está aquí, está para Estados Unidos con MH haciendo muchos proyectos y vienen una semana a ver a la familia y vuelven y se van. Tú sabes que DJ Plano es caro. Sí, es caro. La gente está pensando que Diego La X no soportó. No, Diego La X tiene lo no de él. No soportó con DJ Plano porque el tipo te quita una moña para hacerte un video, oíste. Claro. Te quita una moña. El mejor video que tú le has grabado a Diego La X. El mejor video para mí fue Rihanna con Razer. Rihanna, Chulo. chulo. Video durísimo. Ahí fue que yo me di cuenta que fuiste tú que le grabaste ese video. Y yo dije, va acá, pero ese video conectó mejor que el que le hizo DJ Plano. ¿Nunca te lo dijeron? Pasa que uno no se decide, porque yo vi en verdad que dio muchos resultados, pero el apoyo de aquí de Jimaní fue que hizo que llegue ahí. Y también ese video no solamente lo edité yo, también lo editó, me ayudó mi hermanito Cheche a arreglarle un par de tomas y a ponerle para la psicópata. El peor video que tú le has editado a Diego. Bueno, para mí algunos fueron peores porque había tomas que a él no le gustaban y él me lo decía, no, quítame eso, que no me gusta esa toma y vaina. Todos fueron mejores y peores también. Es jodón el tipo, ¿verdad? Claro. O sea, cuando tú estás editando video, tú te sientas con él ahí. Sí, a veces y él te dice, mira, yo quiero esto y así. O tú le pones la idea principal. Yo le pongo la idea principal, después él me dice, no, ponme esto, que me gusta esta forma, y yo le voy por ahí y así traemos lo que traemos. ¿Tú consideras que Diego es el mejor aquí en el patio? Real. Bueno,
Nadie es mejor que nadie, cada quien tiene su talento y su estilo. En Dembow, yo creo que Diego aquí es el mejor. El mejor. En Dembow, porque aquí casi no hacen Dembow. Él es el que está acabando con el Dembow. Ahí tenemos también a Sanky RD, No, Sanky es Rey trapero. duro, aunque está haciendo colaboración Claro. con Diego, también Rey es duro. Rey Pero es para ti, durísimo. Diego, el mejor. En ¿Tú Dembow. lo dices porque tú estás trabajando con él? No, porque ¿O estoy es que el trabajando tipo con en él. verdad es el mejor? Que como te digo, cada quien tiene su estilo y el estilo de ese dembocero y los sacos que él trae dan durísimo. Bien de bien. Quiero saber qué pasó con el manager que Diego La X tenía. Porque me recuerdo yo, cuando Diego tenía una fiesta, a mí me llamaron para yo hacer un detrás de cámara a Diego La X. Y ellos me dijeron, te voy a dar tanto. Y yo quería más de lo que ellos me estaban dando. Ok. Pero Diego La X no habló conmigo. Y ahora yo estoy viendo que Diego La X es el que está haciendo todo en su proyecto. ¿Qué pasó con el manager de Diego La X? Está aquí en el país, está para afuera. ¿Le dio banda? No, siempre. ¿También está para afuera? Ah, pero los esa tigres están gente- viajando todito. Es que esa gente anda buscando su moña, ¿tú me entiendes? Y así, él no está aquí, pero siempre estamos en contacto, hablamos y todo. Él siempre le dice, ¿qué va a hacer? Ah, este proyecto ahora te toca hacer esto y siempre se mantienen ahí. Ah, pero el tipo de allá está manipulando todavía, Diego, los Claro. códigos. Lo que pasa es que Diego se mueve aquí, pero el tigre es que le está dando los códigos allá. Bien de bien. ¿De dónde viene la inversión de Diego La X? La inversión Ey, de son Diego la códigos que Nada, la inversión vienen a través de su papá, del negocio que tiene allá abajo en Malpaso, y también él se la busca, trabajando con el papá y así. O sea, que el papá es que le está haciendo la inversión. Ey, Sí. pero qué Diego chulo. la X se gana su inversión, Diego la X se faja. Muchos creen Claro, porque que. tú... Muchos, puedes- Mira, dale, dale. dime. Muchos creen que porque ven a Diego la X por ahí, de que bacano, que bebiendo en el drink, que esto, Diego la X se faja. Diego la X pela yuca también, como tú lo ves así, claro. Si hablamos de Ozuna, Ozuna tiene una diquera. Y la gente dice, no, la inversión de Ozuna viene a través de su diquera, ¿tú me entiendes? Pero ahora mismo Diego no está firmado. Pero el No está tipo firmado. está haciendo proyectos. Y cuando tú sales a hacer un video en el barrio, hay que poner la moña. Hay que Real, soltar un par de real. pesos. ¿Quién maneja esa parte de la logística? 500 para romo, esto para la gasolina. El manager, ¿Eh? el manager. Ah, pero él desde allá de fuera está manejando No, eso. de allá no. Ya eso, estamos hablando de meses atrás, que el manager que manejaba eso. Ahora es Diego que está manejando eso. Ok, en el momento que Diego está grabando un video contigo, el tipo no se pone, o sea, rock izquierda. ¿Cómo así? Rock izquierda, que tú estás haciendo el video, a veces tú haces algo de tu forma y quizá a él no le gusta. No te llama la atención, mira loco, no me haga eso, ¿qué es lo que? No. No, Por eso yo le trabajo bien. bien de bien. ¿Qué viene nuevo ahora de Diego La X? Vienen un par de dembow, una sorpresa por Sorpresa, ahí. sorpresa. Claro, una sorpresa del otro bando. Y ya tú puedes saber. ¿Y en ti qué viene? Porque tú eres un En tipo mí. también de proyecto. Nada, yo estoy pensando en soltar un dembow, igual que un rap. Casi lo estoy terminando. Pero tú sabes cómo son los DJ de aquí. Yo voy a ver si manipulo a uno o lo amenazo porque que me resuelva. Bien. Mañas que tiene Diego La X. Cuando está grabando un video, está grabando un tema. ¿Qué es lo que? La maña de Diego Porque hay Lai para tigres que mí. dicen, mira, antes de yo grabar, tú tienes que buscarme un romo. No, tú sabes que eso de Romo siempre tiene que estar ahí obligado. La maña de él que es muy contento y comienza a abrazar a uno y todo, que eso, que le está gustando esto, el público, y más cuando hay mucha gente, se emociona más. ¿Tú me entiendes, activo? Bien. ¿Consejo que tú le darías a Diego para que su proyecto continúe? Cosas que hacen falta.
Cosa que él tiene que mejorar también. Nada, solo le digo que no se rinda, que la cosa es al paso, la cosa no es de una vez, que tú agarras un motor y arrancate por ahí, no. Así mismo es. Hay que caminar antes de correr. Así mismo es. Bueno, darle un consejo a los oyentes de esta plataforma. Real. Consejo es, sigan a Dotel 01, que está rompiendo aquí en Jimaní, ya ustedes saben. Bueno, Titúa.